¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo del horario que nos estén viendo. Estamos iniciando una edición más de lo que es Cultura País en esta segunda temporada por la página canalpaís.cl y todas sus plataformas, digamos. Nos pueden ver en Twitter, en Facebook, en YouTube, en diferentes plataformas que ustedes ya conocen. En el día de hoy vamos a tener una tremenda invitada, vamos a hablar de la cultura de la ciencia, pero enfocada en lo que está pasando en el país, en el mundo, que es la vacunación. Pero antes de presentarla, voy a leer un extracto de lo que ella publicó en nuestra página también y que posteriormente también salió en el Mercurio, junto a su colega Cristian Merino, que es profesor de química del Instituto de Química de la Universidad Católica del Paraíso. Y voy a leer un extracto para después hablar con ella más en profundidad, digamos. Frente al intenso debate que ha suscitado el nuevo pase de movilidad anunciado esta semana, esto fue hace un par de semanas atrás, esta publicación, por el gobierno para otorgar mayores libertades y movilidad a las personas que ya han recibido la segunda dosis de la vacuna, lo que verdaderamente debiéramos preguntarnos si esta es la mejor manera de incentivar la vacunación de los más de 1,5 millones de ciudadanos rezagados que no se han vacunado. Entonces, con esta introducción, y es lo que vamos a hablar con nuestra querida amiga de la casa, Ainhoa Oromazábal. ¿Cómo estás, Ainhoa? Hola, muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Muy bien, Ainhoa. ¿Vacunarse o no vacunarse? Esa es la cuestión. Eso es lo que tú te preguntabas junto a tu colega un tiempo atrás, digamos. Luego de que publicaste aquello, aún continúan los rezagados en el país. ¿Por qué crees que está pasando esto? Sí, yo creo que irónicamente en Chile logramos lo más difícil, que era tener vacunas a disposición, y ahora nos queda la segunda parte, que es lograr convencer a la población de que se vacune a la suficiente cantidad de población. Es verdad que vamos bastante bien, vamos bastante adelantados, pero todavía nos falta un largo camino que recorrer. ¿Tú crees que se deben tomar otro tipo de medidas comunicativas o a nivel de educación, trabajar esto, incentivar de alguna manera? Sí, de todas maneras. Yo creo que lo importante, y digamos que el tema de vacunarse o no es un tema que ya está bastante estudiado, cuáles son las medidas de difusión que ayudan y, digamos, convencen a la población de tomar esta decisión tan importante. Lo primero es que necesitamos, y ahí los medios de comunicación y las redes sociales son muy importantes, necesitamos de alguna forma comunicar la percepción o mejorar la percepción de riesgo, ¿no? Pasa que muchas personas que no han tenido casos de coronavirus cercano quizá no tienen tan claro cuál es el riesgo de enfermarse y por tanto ahí hay que hacer, digamos, un equilibrio, ¿no? Entre los beneficios y el riesgo de vacunarse. Y por otra parte, también hay que entender que la conducta de vacunarse tiene un fuerte componente social, es decir, en la medida en que mis familiares, mis amigos, mis personas cercanas, digamos, las personas a las que yo respeto la opinión se vacunan, eso también me convence, ¿no? De alguna manera de vacunarme. Y por eso, digamos, todas estas selfies con el carnet de vacunación, vacunándose, es tan importante. Es importante que veamos que a nuestro alrededor, digamos, la conducta, digamos, mayoritaria es vacunarse. Pero volvamos un poquito más atrás. ¿Por qué crees tú que vale la pena vacunarse si es poco efectiva para prevenir el contagio? Que es la mayoría de los vacunados que estamos en Chile, con Sinovac, por ejemplo. Uh -huh. Bueno, yo creo que ahí primero hay que precisar un poco mejor esa información de que es bajo, digamos, el efecto. Yo ¿Mm? creo que el efecto, digamos, de la vacuna mayoritaria en Chile, que es Sinovac, es más o menos un 65%, que es más alta que la de la influenza, por ejemplo. Y en ese sentido, también es entender que si bien es cierto que hay vacunas más efectivas que otras, también sabemos que el éxito de la vacuna no depende tanto, digamos, del éxito individual, sino de la inmunidad colectiva. Y por eso es tan importante que la gente se vacune. Y en ese sentido, en lo que me preguntabas, yo creo que hay dos razones principales por las que la gente decide no vacunarse. Una es el miedo y la otra es la libertad personal, ¿no? Entonces, en cuanto al miedo, yo creo que es importante entender que, claro, esto es una situación de medicina preventiva, es decir, ponerse en riesgo cuando uno en realidad no está enfermo. Cuando uno está enfermo, está en la clínica, está en el hospital, se siente mal, obviamente uno se entrega, ¿no? Al Ujú. tratamiento, pero cuando estamos sanos es más difícil tomar esa decisión. Y en ese sentido, reitero lo que te dije antes, yo creo que es un tema de
riesgo-beneficio, ¿no? Y entender bien cuál es el riesgo de no vacunarse, qué significa la probabilidad de enfermarse, de ir a la clínica, al hospital y fallecer, ¿no? Como estamos viendo en los números. Y por otra parte está esta idea como de la libertad individual, ¿no? De alguna forma como bueno, es una decisión mía. Y creo que es muy importante en las vacunas entender que, como te decía, aquí es un juego de equipo, ¿no? En el fondo, le ganaremos al coronavirus en la medida en que todos nos vacunemos. Si no, lo tenemos mal. Tenemos para un buen rato. Oye, Ainhoa, pero me quedo con el último punto, el que habla de las libertades personales, digamos, pero si hay personas que no se vacunan y que se enferman, también en cierta medida, y hablarlo coloquialmente, también pierden cierta libertad, digamos, ¿no? Sí, lo que pasa es que, como te digo, el problema es que estando sano es difícil, ¿no? Ponerse en riesgo cuando uno no tiene esa percepción de que en realidad podría enfermarse. Ha pasado mucho tiempo, hemos tenido coronavirus durante más de un año y uno podría pensar, quizá un poco ingenuamente, ¿no? Si no me he contagiado hasta ahora, ¿no? ¿Por qué me va a Claro, ocurrir? Pero claro, el claro. riesgo está ahí. Oye, ¿por qué crees tú que nuestro país tiene un alto nivel aún de casos de contagiados, pese a la gran cantidad de personas que se han vacunado? Sí, yo creo que cuando vemos los números, las estadísticas con un poco más de detalle, vemos que en general las personas que se están contagiando o bien están vacunadas y por tanto si bien se contagian, la incidencia es muy baja y se pasa como una gripe un poco más fuerte, pero las personas que están hospitalizadas, que están falleciendo, siguen siendo las personas que todavía no se vacunan. Ujú. Así que bueno, yo creo que los indicadores lo que nos están diciendo es que esto funciona, pero necesitamos aumentar el porcentaje de población vacunada. Perfecto, hay que ser más rápido aún de lo que estamos. Ayer estaba hablando, por ejemplo, antes de seguir la siguiente pregunta, con un compañero de universidad que está viviendo en Ecuador. Uh-huh. Tiene mi misma edad, cerca de 25 años, no, Ah, mentira, sí. 44. Y él me decía que me preguntaba por la familia, etcétera, bla, bla, bla. Y yo le preguntaba, bueno, ¿cómo anda el tema de la vacunación en Ecuador? Me dijo, ¿sabéis qué? Yo tengo 44 años y todavía ni sé cuándo me vacunan. Entonces, creo que a veces nosotros somos súper más papistas que el Papa, nos criticamos harto en Chile, pero basta mirar un poco al costado de la región y ver que en otros países ni saben o no llegan las dosis, digamos. Y Eh, yo concuerdo contigo. Yo creo que logramos lo más difícil y es evidente que Chile ha sido un líder mundial, digamos, en tener a disposición la vacuna para que la gente se vacune. Pero hay que hacer la otra parte de la pega también, que es convencer al resto de que se vacunen. Y ahí, si me das un minuto, dale, dale. contarte que en realidad yo creo que es necesaria una campaña comunicacional, digamos, a nivel de gobierno, un poco para convencer, para persuadir a la población de que se vacune, dar información, digamos, más fidedigna. Pero ahí tenemos dos problemas. Un problema es que primero necesitamos tener autoridades en las que confiemos, ¿ya? Cuando nos den la información, cuando nos inviten a vacunarnos. Y para eso, si tú te fijas, en muchos de los países lo que han hecho es tener una persona, ¿ya? En general es un científico, que se considera, digamos, una autoridad con credibilidad. Y esa es la persona que es la que comunica a la población esta información. Yo creo que eso ha faltado en Chile. Y por otra parte, también sabemos que finalmente la decisión de vacunarse o no tiene mucho que ver con las creencias que tienen las personas sobre las vacunas en general y sobre lo que está pasando con el coronavirus. Y lo que sabemos es que una vez que la persona ya cree que las vacunas son malas, cree que el coronavirus no existe o que no le va a tocar, es muy difícil cambiar esa creencia. Y por tanto, ese trabajo tiene que ser un trabajo muy temprano, antes de que esa creencia se asiente. Y por eso yo creo que todo lo que se pueda hacer, digamos, a nivel educativo es especialmente importante. Es el momento en que hay que invertir en que las personas desarrollen, digamos, creencias que confíen en la medicina, confíen en la ciencia y de alguna forma confíen también en esas autoridades que nos dicen que tenemos que vacunarnos. ¿Qué opinas tú de, frente al tema de la vacuna? Siempre hablando desde el centro de la vacuna, de este tema de las cuarentenas móviles. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Um, yo creo que más allá de las cuarentenas móviles o no móviles, ya que eso lo podemos discutir después, yo creo que es bastante evidente que las cuarentenas no están funcionando. Y no están funcionando básicamente porque
por una razón o por otra, no se está cumpliendo, digamos, el propósito de la cuarentena, que es que la mayoría de personas no salgan. Hay muchos motivos para eso y tampoco tenemos por qué criticarlo. Yo creo que ahí es donde se ven muchas diferencias en los países porque tiene mucho que ver con los hábitos y costumbres de los diferentes países. Cuando miramos Chile con altos niveles de hacinamiento, cuando tenemos los transportes públicos prácticamente colapsados, cuando tenemos una cantidad de permisos y de trabajadores esenciales que claramente no reducen lo suficiente, digamos, el nivel de circulación de la población, lo cierto es que, digamos, las cuarentenas al final son cuarentenas casi que virtuales, ¿no? Sobre el papel, pero que en la realidad muchas veces no se están cumpliendo. Y ahí hay que preguntarse, y eso creo que es bien importante, finalmente, cuando nos ponen estas cuarentenas, ¿quién pierde, no? Yo, de hecho, hoy día, no sé si viste Twitter, que estaba como muy la discusión del estado de excepción, ¿no? Si va a seguir o no va a seguir. Sí. Honestamente, si a mí me preguntas personalmente, yo creo que no deberían no deberían seguir, digamos, porque finalmente creo que las personas que estamos cumpliendo las cuarentenas somos las personas que, haya cuarentena o no, nos vamos a seguir cuidando y no va a cambiar mucho digamos, la práctica. Y al final a mí me parece que una de las grandes pérdidas con la cuarentena es el tema de los colegios cerrados, ¿no? Que llevan cerrados muchos colegios prácticamente desde el estallido social. Entonces, al final, ¿quién está perdiendo con estas cuarentenas, ¿no? Claro. Sí, bueno, es bastante irrisorio ese el tema de las cuarentenas. O sea, cuando recién empezó todo esto, tú mirabas lo que, bueno, que más que tú, que vienes desde Europa, uno miraba la imagen europea y las calles estaban desiertas, digamos, cuando era una cuarentena. Tú caminas este fin de semana por Santiago, que está en cuarentena, y no sé, un día muy tradicional y muy normal, digamos, no hay con mucha fiscalización, no estamos descubriendo nada, porque es algo que todos los conversábamos y todos lo estamos viendo. Volvamos un poquito como al tema de la vacuna, que es lo que nos convoca. ¿Cómo funciona la vacuna y por qué crees tú que se desarrolló tan rápido? Bueno, el cómo funciona la vacuna es muy largo de explicar. Yo creo que no voy a ver aquí explicarlo bien, ¿ya? Okay. Pero digamos que hay diferentes vacunas, tienen diferentes, digamos, formas de acción. Y básicamente lo que hacen es desarrollar anticuerpos, perdón, en nuestro cuerpo que básicamente nos preparan, ¿no? Para un posible contagio. Y eso minimiza el impacto o a veces incluso previene, ¿no? Los síntomas de la enfermedad. En términos de cómo se desarrolló y por qué se desarrolló tan rápido, yo creo que ese es un punto bien importante porque es de alguna forma lo que genera desconfianza, perdón, lo que genera desconfianza. Y ahí hay que entender bien cómo se desarrolla una vacuna y por qué esta vacuna se desarrolló más rápido de lo normal, porque es cierto que se desarrolló más rápido de lo normal. Y ahí explicándote muy rápido, ya el desarrollo de una vacuna tiene como 3 momentos. Ya un primer momento que se llama de investigación y desarrollo, que es como toda la parte más genética y de pruebas en animales. Después tiene una parte clínica que tiene 3 fases, que es cuando se empieza a probar ya en humanos. Y finalmente tiene un proceso regulatorio que tiene que ver cuando ya las autoridades sanitarias de cada país aceptan el uso de esa vacuna. Entonces, la parte de investigación y desarrollo en general es la parte más larga de desarrollar una vacuna. Y en este caso particular fue mucho más corta de lo normal porque muchos de los laboratorios ya llevaban más de 30 años desarrollando la tecnología actual de las vacunas y además porque hubo la epidemia de SARS más o menos sobre el año 2003 que era muy parecida. Por eso fue mucho más corta de lo habitual. En cuanto a la parte clínica, son 3 fases, ¿ya? Que van pasando, digamos, desde menos población, más o menos parten como unas 100 personas, después van escalando a una fase 2 donde ya hay 500, después más de 3000, y donde, como todo el mundo se imaginará, pues cada vez van probando, digamos, con mayor detalle y más población que represente finalmente la diversidad a la que tiene que ser inoculada. Entonces, en ese sentido, digamos, la vacuna del coronavirus tuvo una particularidad que no habían tenido anteriormente, y es que la fase 2 y la fase 3 se hicieron simultáneamente, que eso no había pasado en ninguna vacuna. Pero además déjame darte un detalle, porque la mayoría de vacunas que nos ponemos sin ningún cuestionamiento, normalmente han tenido fases clínicas de 3.000, 5.000 personas. La del coronavirus tuvo casi 25.000, o sea que en ese sentido sí tuvo una población mucho más grande. Y en cuanto al proceso regulatorio, como estábamos en un proceso regulatorio de emergencia, también fue más rápido de lo normal. Así que como puedes ver, básicamente en las 3 hubo cambios que hicieron que esta vacuna fuera más rápida, pero eso no significa que sea más riesgosa, simplemente que siguió el curso como te comentaba. Bien, súper bien explicado. Hoy aquí en el programa nosotros queríamos hablar de este tema, pero hablar en bases científicas, digamos, y no
de propaganda o de gente antivacuna. O sea, primero que todo nosotros somos pro vacuna, digamos, y el llamado es urgente a que la gente se vaya a vacunar y por eso estamos haciendo este programa, digamos. Y ahí no, estamos cerrando ya el espacio, digamos, esto es cortito porque la gente nos gusta que nos vean en plataformas, en el teléfono, cuando van en el metro, etcétera. Y yo creo que a todo el mundo lo latea un programa de 2 horas, hora y media, digamos. Entonces, por eso tratamos de condensar este gran tema, pero en poquitas preguntas. Pero sí, te invito, como a todos nuestros, valga la redundancia, invitados a hacer una reflexión en estos últimos segundos. Te prestamos la cámara para que envíes algún mensaje o lo que tú opines frente a este tema. Sí, yo creo que quizá para cerrar es esta invitación, digamos, a informarse, a buscar fuentes de información que sean confiables, a conversar sobre el tema, que no sea un tabú también, que conversemos entre nosotros, respetando obviamente a aquel que no se quiere vacunar, pero que tampoco sea, digamos, un tema del que no podemos hablar. Yo creo que en la medida en que lo hablemos, en que se visibilice que todos nos estamos vacunando, en que entendamos que lo importante aquí, como decía, es un juego de equipo, ¿no? Aquí ganaremos el coronavirus en la medida en que todos nos comprometamos, porque cuando nos vacunamos nos cuidamos a nosotros mismos, pero también al resto. Y eso es lo que va a hacer que la circulación del virus vaya disminuyendo y que por fin podamos volver a la normalidad después de tanto tiempo. Así que eso, la idea es seguir cuidándonos, seguir conversando, digamos, sin problemas sobre estos temas, sin ser tampoco fundamentalistas, ni a favor ni en contra, ¿no? Y que simplemente sea un tema que podamos conversar, pero también desde la evidencia y desde entender todos los antecedentes que hay detrás, toda la historia científica que hay detrás de eso, que sin duda es apasionante, ¿no? Oye, te agradezco lo personal, Ainhoa, que hayas podido participar. Un saludo a tu compañero con el que escribiste también esta columna, digamos. Y bueno, las puertas de Cultura País y de Canal País están abiertas para cualquier tema que ustedes quieran difundir o promover. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, ahí teníamos a nuestra invitada de esta semana, Ainhoa, académica de la Facultad de Educación de la Universidad Católica, profe de Química. Estaba con nosotros aquí en Cultura País. Hemos hablado desde asados, teatro, cultura pop, hemos hablado de K-pop y ahora estuvimos hablando de la vacuna, que tanto nos está ayudando durante este último tiempo. Un abrazo grande, nos estamos viendo en alguna otra oportunidad. Esto fue el Cultura País del día de hoy. Buenas